piso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Hoy, en el año de 1932, hubo elecciones en Alemania. Los nazis tenían la mayoría, pero una mayoría relativa que no les permitía hacer gobierno. Entonces, pues, ¿qué camino tomar? Y aquí es donde viene una constante histórica que no es solamente para los nazis, sino que también fue para los bolcheviques y también fue para los fascistas de Mussolini. Esos regímenes totalitarios no supieron de ganar elecciones, no ganaban las elecciones. Simplemente se aprovecharon de distintas circunstancias y llegaron al poder. Hindenburg, que era el hombre fuerte de Alemania, hay una excelente presentación, un medallón maravilloso de Winston Churchill sobre Hindenburg. Y entonces no lo presenta como un hombre de demasiadas luces, pero como un hombre muy vigoroso, muy fuerte, con mucha capacidad de mando, pues la demostró durante la guerra. Estamos hablando entre las dos guerras, entre la primera y la segunda, y Hindenburg había sido un hombre de colosal importancia en la guerra por Alemania. Pues bien, ¿qué iba a hacer Hindenburg ante esta situación? Los nazis no tenían mayoría, pero nadie tenía la mayoría. ¿Cuál era la posición de Hindenburg? Muchos le dijeron, cuidado con Hitler, cuidado con Hitler. Pero Hindenburg se dejó también obsesionar por el fenómeno de Hitler y dijo, pues si eso es lo que quiere el pueblo alemán, y lo repite una y otra vez y le da una mayoría que no es suficiente para hacer gobierno, pero que es una mayoría al fin y al cabo, pues vámonos con Hitler. Y llamó a Hitler y le dijo, haga gobierno. Y Hitler lo aceptó y resolvió hacer gobierno e hizo gobierno, y no se bajó nunca del gobierno, sino cuando terminó incinerado en el búnker de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial y de costarle al mundo una guerrita de 50 millones de muertos, cuando menos. Entonces, ese fue el experimento de Hindenburg. Es que hacer experimentos con personas extremistas no es una cosa sencilla. ¿Qué fue lo que pasó también con los bolcheviques en Rusia? Los bolcheviques no fueron mayoría. La mayoría, una vez que el pueblo definitivamente se expresó diciendo que no quería más el régimen zarista, estaba hasta la coronilla de los zares, el pueblo no quería saber más de zares, ni de aristocracia zarista, ni de nada, pero tampoco quería una aventura extrema como la que planteaban los bolcheviques, los comunistas. Entonces tenía una gran mayoría, una mayoría muy importante, que representaba a Kerensky. Pues Kerensky resolvió también negociar, y entonces la negociación de Kerensky nos produjo un sistema político en Rusia que duró de un día como hoy. Dicen, hay muchas dudas de cuál es el día real de la Revolución de Octubre. Inclusive para muchos la Revolución de Octubre no fue en octubre, sino en noviembre. Y dicen que fue en un día como hoy o como el de ayer. Hay diferencias y hay problemas de calendario, pero no importa. Lo cierto es que Kerensky, que era el dueño del poder, el dueño de las mayorías, el hombre que se hubiera podido oponer eficazmente al advenimiento de Lenin y de Trotsky y de sus marxistas, dio su brazo a torcer. Dio su brazo a torcer, y Kerensky es desde entonces la imagen del hombre débil, del hombre que se acomoda a las circunstancias, del hombre que no enfrenta la realidad, sino que por el contrario se acomoda a las indicaciones de un régimen fuerte, de un régimen poderoso como era el régimen bolchevique. Y 0 iban 2. Alemania con Hindenburg abriéndole el paso a Hitler, en la Unión Soviética Kerensky renunciando a sus mayorías y no enfrentando a los bolcheviques, y los bolcheviques se tomaron el poder,
vino la guerra civil en Rusia, vino el triunfo de los bolcheviques, y con el triunfo de los bolcheviques más de 70 años de dictadura comunista, con cuántos miles de muertos, con cuántos miles de personas reducidas a los gulags, a las cárceles horrendas que tenía el régimen comunista en Siberia. El archipiélago de Gulag, el de Solzhenitsyn, es una obra cumbre de la literatura universal, no solamente por la fuerza expresiva que tiene Solzhenitsyn, sino por el relato que hace de un drama singular, de un drama siniestro, que fue el drama de miles y miles y miles de presos que no habían cometido otro delito que el de ser leales a su conciencia y que no querían un régimen comunista en la Unión Soviética. Pero ahí no para el cuadro, sino que tenemos que completarlo con Mussolini. Mussolini no ganó las elecciones. Mussolini tenía unos fachos que eran organizaciones sindicales violentísimas que seguían las indicaciones de Mussolini para crear un régimen totalitario en Italia. Y entonces las cosas no se le daban totalmente y resolvió acudir a la violencia y organizó una marcha sobre Roma, la marcha de todos los fachos. ¿Qué iba a pasar? Probablemente cosas muy graves, seguramente, pero el rey Víctor Manuel no permitió que pasaran. ¿Qué hizo? Llamó a Mussolini y le entregó el poder y le dijo que manejara las circunstancias y que hiciera gobierno. Y Mussolini hace gobierno, pero por indicación del rey Víctor Manuel. Mussolini no ganó tampoco las elecciones, no las había ganado, pero tenía la fuerza, tenía la amenaza de los fachos, tenía la amenaza de la marcha sobre Roma, y el rey Víctor Manuel prefirió la paz y dijo: este Mussolini no será tan malo desde que tiene todo ese respaldo popular, entonces que haga gobierno. Y Mussolini hizo gobierno, y ese gobierno de Mussolini fue todo el régimen fascista italiano, que metió a Italia, entre otras, en la Segunda Guerra Mundial y que condujo a un bluff tremendo, porque Mussolini sostenía que él era la reviviscencia, el regreso del Imperio Romano, que sería el grande fenómeno político y militar del siglo XX. Pues era un cuento, como después los trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial lo revelarían. Pero por lo pronto estamos en que Mussolini tampoco llega al poder por la vía del sufragio. Ni los bolcheviques, ni los nazis, ni los fascistas llegaron al poder, sino que se los entregaron en bandeja. ¿Qué hubiera pasado si Hindenburg en Alemania, si Kerensky en la Unión Soviética, o en Rusia mejor, si el rey Víctor Manuel en Italia enfrentan esas amenazas totalitarias? El mundo hubiera sido distinto. Es imposible prever la historia, ni preverla en retroceso, para devolverse uno y averiguar qué hubiera pasado con un Hitler que no puede hacer gobierno, con un Mussolini que no puede hacer gobierno y que marcha sobre Roma, o con un Kerensky que se pone firme mientras enfrentando las amenazas de Lenin y sobre todo de Trotsky, que era el genio militar y era el genio del golpe de mano, que fue en últimas lo que llevó a los bolcheviques al poder. ¿La humanidad sería distinta? ¿Nos hubiéramos economizado la Segunda Guerra Mundial? La historia no se puede leer sobre suposiciones, ni siquiera sobre el pasado. Lo cierto, lo que estamos destacando, es que en un día como hoy, Hitler intentó conseguir el poder y no lo consiguió. Hindenburg se lo entregó. Y a ese propósito recordamos que en Rusia, que sería después la Rusia soviética, Kerensky se entregó sin combatir las huestes de Lenin y de Trotsky, mucho más agresivas, mucho más capaces de acción violenta, mucho menos numerosas que las gentes, digamos, liberales de la Rusia de entonces. Y el rey Víctor Manuel
no quiso un enfrentamiento con Mussolini. Esos son los hechos, esa es la historia. ¿Hubiera podido ser distinto? ¿Quién lo sabe? La historia no se puede basar en suposiciones, la historia es el relato de los hechos, y estos tres regímenes totalitarios, los tres inspirados en Hegel, en el Estado es Dios sobre la tierra, tres regímenes hermanos, aunque aparentemente tan distantes y tan enfrentados como el régimen comunista de Rousseau o el régimen nazista de Alemania. En el fondo, hijos del mismo padre, filosóficamente hablando, hijos de Hegel, que había proclamado el Estado es Dios sobre la tierra. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, a las 9 de la mañana, 2 minutos.